3. ¿Cuáles son las reglas para asignar números de oxidación? Una era que el flúor es igual a -1. Ya. Y Vamos que en- siempre teníamos que igualar a 0. Deben igualarse siempre a 0. Que la suma, resta y multiplicación de los números de oxidación es igual a 0. Neutro. ¡Hijo de puta! Por favor, apaguen esas cámaras. Que normalmente los halógenos se trabaja con -1. Ya. Halógenos con menos El 1. oxígeno usualmente es 2. Oxígeno trabaja con 2 positivo o 2 negativo. -2 era. O menos 2. Positivo. Negativo. Negativo, ¿sí? Muy atentos a eso, negativo. Ahora. Los metales del grupo 1 con el número de oxidación +1. Ya, muy bien. Metales del grupo 1, número de oxidación +1. Los alcalinos térreos, que son del grupo 2, ¿con qué número de oxidación? +2. +2. Y había otro metal que tenía número de oxidación +3. ¿Cuál? El hierro. No, el aluminio. El aluminio. Pero, El hierro está dentro de los metales de transición, recuerden, ¿sí? En su ya. tabla periódica. Siempre tengan la tabla periódica con ustedes. Y recuerden que el hierro está dentro de los metales de transición, ¿sí? Aquí está el hierro, ¿sí? En la parte de aquí está el hierro. Observen ustedes. Entonces, los del grupo número 13, el aluminio, tiene carga +3, ¿sí? Esa es la carga del aluminio. Entonces, nosotros vamos a utilizar lo siguiente. Los del grupo número 1 vamos a tener, bueno, quitemos el hidrógeno, a pesar de que el hidrógeno también posee una carga de +1, pero quitemos el hidrógeno. El litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio van a tener un número de oxidación de +1, ¿sí? ¿A qué se debía esto? ¿Quién me puede dar una respuesta de a qué se debe esto? porque gana y pierde electrones. Ya, muy bien, pero estos metales de aquí, ¿qué hacen? ¿Ganan o pierden electrones? Pierden cuando tiene +1 y cuando tienen menos se suman. Ya, muy bien. Significa que no son tan electronegativos como los no Sí. metales que son más electronegativos, por eso estos de aquí tienden a perder electrones, ¿sí? Muy bien, ahora el grupo número 2, el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio, ¿qué número de oxidación comúnmente tienen o qué número vamos a emplear dentro de estos metales? ¿Número de oxidación? +2. Perfecto, +2, ¿verdad? Ahora, estos metales de transición, ¿dónde está? Acá. Estos metales de transición comúnmente no poseen un número de oxidación fijo, ¿sí? Suelen tener números de oxidación de +2, +3, +5, +7. Por eso estos son otro caso y vamos a verlo después, ¿sí? Ahora, tengo que en el grupo número 13 puedo destacar el siguiente metal, el aluminio. El aluminio comúnmente va a tener siempre, siempre, siempre. ¿Qué número de oxidación? ¿Más? +3. +3, ¿sí? Sí, +3. Muy bien. Ahora, ¿cómo asignaría yo a esta sal el número de oxidación siguiendo las reglas o los pasos? Muy bien. Recuerdo lo primero. La suma, resta y multiplicación de los números de oxidación es igual a -1. igual a 0. Muy bien, ahora vamos a tratar de llegar a ese 0. Empezaría primero con ¿qué? Tengo metales del grupo del grupo 1, del grupo 2 y el grupo 13, respectivamente. +1, +2 y +3. Veo que el sodio, ¿en qué grupo se encuentra el sodio? 1 más 1. Entonces, el número de oxidación sería +1, ¿sí? Muy bien. Ahora, sé que el cloro va a tener un número de oxidación por ser el elemento más electronegativo de la tabla periódica. ¿Qué número de oxidación va a tener? -1. Entonces, +1 y -1 es igual a Neutro. igual a 0, ¿verdad? Vamos a hacer después más ejercicios de esto. De hecho, todo se va a tratar de números de oxidación de ahora en adelante. Así que van a decir, no, profe, usted pone ese ejemplo tan sencillo de esa sal. Pero hay más sales. Tenemos más, ¿sí? Pero primero tenemos que entender lo siguiente. Tenemos que entender que nosotros en química tenemos enlaces químicos, ¿sí?
Dentro de esos enlaces químicos yo puedo diferenciar dos tipos de enlaces, principalmente. Voy a tener un enlace de tipo iónico y un enlace de tipo covalente, ¿sí? Tengo dos enlaces. ¿Qué son esos enlaces? Es la manera en la cual estos elementos se van a unir entre sí, ¿sí? Es esa fuerza por la cual los elementos van a poder unirse y formar moléculas. ¿Hasta ahí estamos claros o no? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué es un enlace químico? David. Le dice, casi no me quedó claro, no le puedo entender bien por el internet. Perdón, Eh, profe, ¿puede repetir? Porque en verdad yo también casi no le entendí, si no es mucha molestia. ok. Un enlace químico es, a ver, veámoslo así. Es la interacción que existe entre átomos para formar moléculas, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos claros o no estamos claros, Jonathan? Muy bien. Entonces, Sí, ya, es una interacción el enlace químico. Y yo puedo diferenciar dos tipos de enlaces químicos, un enlace iónico y un enlace covalente. Ahora, el enlace iónico es aquel que se da principalmente entre un metal y un no metal, ¿sí? No nos olvidemos de eso nunca, nunca jamás de los jamases, ¿sí? Ahora, el enlace iónico principalmente, ¿entre qué tipo de elementos se da? ¿Quién me puede decir eso? Entre un metal y un no metal. Ya, perfecto. Entre un metal y un no metal. A diferencia del enlace covalente que ocurre entre no metales, ¿sí? Muy bien. Este enlace iónico es particularmente o principalmente una atracción electrostática, ¿sí? Se da prácticamente por atracción. Y una característica de este enlace iónico es que forma cristales iónicos, ¿ya? Es decir, que tiende a formar cristales. De hecho, forma moléculas, pero estas moléculas forman cristales, a diferencia del enlace covalente que forma moléculas en sí, como son, ¿verdad? Como por ejemplo una molécula de glucosa. Esa molécula de glucosa está formada por un enlace covalente. Un enlace iónico es otro tipo de enlace. Por ejemplo, el ejemplo que les puse hace un momento, el cloruro de sodio. ¿Sí? Ahora, este cloruro de sodio es una sal. ¿Sí? ¿Por qué se forma una sal? Ya lo veremos después. Muy bien. Este cloruro de sodio está formado ¿por qué? Por un elemento metal y un elemento no metálico. ¿Sí? ¿Cuál es el metal aquí entonces? El cloro. ¿Cuál es el El metal? sodio. el sodio. Sodio, perfecto, ¿sí? El sodio es el metal en este caso, ¿sí? Ahora, vamos a ponerlo con la letra M. El sodio es el metal. ¿Cuál es el no metal entonces? El cloro. Cloro. Al yo Cloro. poder identificar esta unión de aquí entre un metal y un no metal, estoy hablando principalmente de enlaces iónicos. No se vayan a olvidar de esto, ¿sí? Ahora, esta es una sal, pero, y no simplemente porque es una sal de mesa, sino que es una sal, de hecho, pertenece al grupo de las sales. Ahora, característica de este, los pongo aquí para que se entienda porque nosotros estamos acostumbrados siempre a usar la sal de mesa para muchas cosas, para cocinar, de hecho, y para otras cosas más, pero principalmente para cocinar, ¿ya? Ok, característica. ¿Se han dado cuenta que la sal forma cristales? Tiende a formar cristales. Bueno, nosotros lo vemos así, esos cubitos de sal o esos cristales de sal, ¿sí? Esto se debe principalmente a algo. Y voy a borrar esta parte de aquí y voy a borrarlo, ¿sí? Voy a explicar esto. Ya. Muy bien. Esta sal se forma por la disposición que hay
entre sus átomos. Ahora, para que ocurra este enlace iónico, como dice aquí, antes de continuar les voy a decir esto. Es una atracción electrostática. Significa que el elemento más electronegativo, se dan cuenta que es una unión entre, a ver dónde estamos, voy a mostrar la tabla periódica. Es una unión entre un metal y un no metal, entonces es una atracción electrostática, ¿sí? Donde los elementos más electronegativos, los no metales, tienden a arrancar, ¿sí? Se le puede decir arrancar electrones a los metales, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿para qué ocurre esto? Para que se cumpla la ley del octeto, ¿sí? Significa que en su último orbital, ¿sí? En su última capa u orbital, se dan cuenta que nosotros tenemos diferentes periodos, ¿sí? En su último orbital, los elementos tienden a tener un número de electrones y los van a tener de la siguiente forma. Los del grupo número 1, en su orbital, van a poseer un electrón orbitando, aquí lo voy a dibujar, ¿sí? Tengo el sodio, un electrón orbitando en su última capa, ¿sí? Los del grupo 2 van a tener 2 electrones. Ojo con su tabla periódica, ¿sí? Por favor, grupo 2, 2 electrones. Ahora, los metales de transición todavía siguen en espera. No nos pasemos, ¿sí? Los del grupo número 13, o que anteriormente se conocían como el grupo 3A, van a tener un total de 3 electrones orbitando en su última capa, ¿sí? En este caso el aluminio, 3 electrones. Los del grupo número 14 van a poseer 4 electrones. Los del grupo número 15 van a tener 5 electrones. Los del grupo número 16 van a tener 6 electrones. Y los del grupo número 17 van a tener un total de 7 electrones. Ahora, para que ocurra esta estabilidad molecular, debe cumplirse algo. Una regla o una ley del octeto. ¿Qué me dice? Que para que ocurra esta estabilidad en un átomo, este átomo debe alcanzar un total de 8, que es el máximo de electrones, es decir, que los gases nobles poseen un total de 8 electrones en su última capa, ¿sí? Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque todos los elementos lo que van a tratar de hacer es parecerse o alcanzar un nivel similar al del gas noble más cercano. En este caso, si hablo de que los no metales son muy electronegativos y los metales poco electronegativos, ocurre que el no metal va a arrancar un electrón al metal, ¿sí? 1 o 2 electrones respectivamente. Entonces, si yo presto atención a la ley del octeto, como les dije hace un momento, yo veo que en los orbitales el carbono, perdón, el sodio, así que estoy pensando, disculpen un momento, estoy buscando el puntero, sí, el sodio, ¿cuántos electrones posee en su último orbital o última capa? ¿Cuántos tenemos? Lo estoy representando con un dibujito. 1. 1, ¿sí? No se olviden de esto. 1. Y el cloro, que está en el grupo número 17, ¿cuántos electrones posee? 7. Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora, como los no metales son más electronegativos, les dije que tienden a arrancar o a atraer esos electrones, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede aquí? Que este electrón del sodio es arrancado. Es arrancado por el cloro. Vamos a buscar otro color. Vamos a este color. No sé qué color es el amarillo. Ok, tiende a arrancar este electrón para así poder completar ¿qué cosa? Su octeto. Y alcanza una estabilidad. Entonces, de esta manera se enlazan. ¿Sí? Este es un enlace iónico. Ahora, yo puedo tener bien átomos de cloro enlazados a átomos de sodio por enlace iónico, pero no ocurre simplemente a nivel de molécula así tan sencilla, ¿sí? Ok, esto no va a ocurrir de una manera tan simple. Hay una característica, y la característica es que forman cristales. Significa que la disposición de estas moléculas, de este cloruro de sodio, de esta sal, va a ser de la siguiente manera. Van a alinearse
en todas sus dimensiones, ¿sí? Voy a tener átomos de moléculas de cloruro de sodio en un lado, moléculas de cloruro de sodio en otro lado, tendiendo a formar esta forma, ¿sí? Si yo hablo de que tengo átomos formados de esta forma, enlazados, es decir, que el sodio está enlazado a un cloro y ese cloro atrae a otro sodio y ese otro sodio atrae a otro cloro, entonces tienden a formar cristales. Esta es la forma que se da y por eso una de las características es que son cristales, que son cristalinos, ¿sí? Inge, me disculpo un ratito, voy a ver mis lentes que no alcanzo a ver. Sí, no te Por preocupes. favor. Ok, no hay Gracias. problema. Entonces esto es lo que sucede prácticamente. Tienden a poseer esta forma. Por eso les puse el ejemplo de la sal. Es un cristal de sal, ¿sí? Es un cristal. Porque la molécula en sí, o estos átomos en sí, tienden a unirse mediante este enlace iónico y forman este tipo tienden a tener este tipo de forma. Ahora, una de las características de de estos elementos que se forman a través del enlace iónico o de estos enlaces iónicos es que no son buenos conductores eléctricos en estado normal o en estado sólido. Porque si yo cojo corriente eléctrica, yo pongo corriente eléctrica en la sal, esta sal no va a ser buena conductora. Pero en medios acuosos, es decir, que si yo disuelvo sal en agua, en medio acuoso, van a ser muy buenos conductores de energía eléctrica. Una característica. ¿Sí? Recuerden, no son buenos conductores eléctricos cuando se encuentran en su medio sólido. Pero en medio acuoso sí van a poder ser buenos conductores eléctricos, ¿sí? Y no simplemente si son disueltos en agua, simplemente también de si se encuentra en un estado no acuoso, en un estado líquido. ¿Qué pasa si yo aplico temperatura suficiente a una sal, ¿sí? O a una molécula que forma un enlace iónico? Este elemento o esta molécula va a empezar a cambiar de estado, ¿sí? Va a pasar de un estado sólido a un estado líquido y su estado líquido también va a ser muy portador de electricidad, ¿verdad? Va a ayudar a que haya ese transporte de electricidad. Hasta ahí estamos claros con el enlace iónico, ¿sí o no? Vamos a tomar otro ejemplo en este momento, ¿sí? Muy bien. Pero quiero que me recuerden una cosa. Veamos. Anthony. El enlace iónico se da comúnmente entre qué tipos de elementos. Entre un metal y un no metal. Muy bien. Y esto se debe porque existe una atracción de qué tipo. A ver, porque el no metal atrae un electrón del metal Ya, muy bien. para Ahora, completar su objeto. ya, perfecto. Ahora, María, pregunta. ¿El enlace iónico se da comúnmente entre qué tipo de elementos? Entre un metal y un no metal. Y forman cristales iónicos. Ya, muy bien. Ahora, tomemos como ejemplo ahora otro, ¿sí? Cualquiera, a ver. Vamos con el calcio. Ya, vamos con este de aquí. Vamos con el cloro nuevamente porque el cloro es muy electronegativo también. Muy bien. Vamos asignando las cargas. Tenemos que aprender ahora otra cosita. Vamos asignando las cargas. Comúnmente, metales del grupo número 2 van a tener ¿qué carga? 2, más 2. Y el cloro va a ser asignado una carga de menos 1. Muy bien. Menos 1. Ahora, si yo necesito, presten atención a esto, en enlaces iónicos, si yo necesito que estas cargas queden en cero, ¿cuánto sería ahí? ¿Estamos neutralizados o no estamos neutralizados si nosotros hacemos la suma y resta aquí, la suma? No, No, ¿Cuál sería la carga aquí en este caso?
Debería ser 2. Menos 2. Menos 2. Menos 2. Pero puede ser menos 2 porque realmente el cloro siempre va a tener carga menos 1. Más 1, entonces. Más 1, menos 1. ¿Qué pasa si yo añado otro cloro? Y tengo 2 cloros, Ahí sí puede ser. Ahí sí. ¿verdad? Ahí sería Muy menos bien. 2. Entonces, si yo veo que tengo un calcio, ¿sí? Significa que este calcio de aquí no va a unirse a un solo cloro. ¿Por qué? Recordemos la ley del octeto, ¿sí? Vamos a borrar esto para que se entienda. Vamos a hacer nuevamente lo siguiente. Ya, listo. Ahora, este calcio de aquí, ¿cuántos electrones tiene en su última capa? A ver, ¿cuántos electrones tiene? Vamos, revisen su tabla periódica. 2. 2. Va a tener 2 electrones. Le voy a dibujar un electrón aquí y otro electrón acá abajo. Perfecto. Va a tener 2 electrones orbitando en su última capa. ¿Y el cloro cuántos electrones tiene? 7. Vamos a dibujar el de aquí como un color, este color de aquí. Va a tener 7. Entonces vamos a dibujar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Para completar el octeto, ¿cuántos electrones le hacen falta a este cloro? 1. 1. Perfecto, le hace falta un electrón. Y este aquí lo vamos a dibujar con rojo. Entonces, un electrón viene para acá. Y este cloro alcanza el octeto. Pero este calcio, ¿qué sucede con este calcio? ¿Con cuántos electrones se quedaría? Un electrón. Con un electrón, Pero ¿verdad? con 1. ¿Qué necesitaríamos ahí? Otro cloro con un total de ¿cuántos electrones? 7. Perfecto. 7. 7 electrones. En este caso, al ser muy electronegativo, va a arrancar ¿qué cosa? El electrón del calcio. Voy a poner un colorcito, este mismo color, ¿ya? Va a arrancar este electrón, dejando así al calcio sin electrones en su último orbital, y estos dos alcanzando ¿qué cosa? Una estabilidad, ¿sí? Tiene que Entonces, ser 9 para que esté, o sea, 9 siempre va a ser para que alcance una estabilidad. 8. 8. Recuerden la regla del octeto, ¿sí? Tienen que haber 8 electrones. ¿Por qué se debe esto? Porque al completar 8 alcanzan una estabilidad. Y estos de aquí se denominan gases nobles o gases inertes porque no reaccionan al tener completos sus electrones en todos sus orbitales, ¿sí? Al tener todos los orbitales llenos de electrones, significa que ya llegaron a su tope o a su límite y ya no pueden reaccionar más. Significa que son completamente estables. Y lo que se busca en estos elementos, lo que cada elemento busca en el universo es encontrar esa estabilidad. Ahora, estos de aquí con un solo electrón orbitando en la última capa no van a brindar la estabilidad. Y los de acá con electrones restantes tampoco van a brindar la estabilidad. Entonces, en medio natural, lo que ocurre es que si se asoma un metal, suponiendo así, a manera de ejemplo, si se asoma un metal, ¿sí? Yo qué sé, tengo este metal de aquí, y se asoma un no metal, entonces, el no metal lo que va a hacer es arrancar sus electrones y lo va a atraer de esa manera, formando ¿qué cosa? Una molécula. Pero no ocurre simplemente con un metal y un no metal, sino que en este caso, tengo el cloruro de calcio, voy a tener 2 cloros por cada calcio, pero se van a empezar a asociar hasta formar cristales, ¿sí? Esta es otra sal. El cloruro de calcio es otra sal. Va a formar cristales, por eso se denominan cristales iónicos. ¿Sí? Y van a empezar, como les dije, a tomar la forma de un cristal, van a presentar esta forma, porque la disposición va a ser de la siguiente. Tengo un cloro que se une a un calcio y este calcio está unido a otro cloro. Pero a su vez, este calcio está unido a un cloro, que este cloro está unido a otro calcio y empiezan a formar esta forma de aquí, ¿sí? Todos empiezan a unirse hasta formar un cristal, ¿sí? Es un ejemplo que se les puede dar, si se puede decir así. Entonces, tienden a formar un cristal. Por eso, algo que sucede con los cristales es que en estas sales o estos cristales, es que cuando ustedes cogen una sal, supongamos que tengo una sal en grano grande, y la quieren romper,
ustedes la rompen nomás así. ¿Y qué ocurre cuando se rompe? Es que al darle movimiento, supongamos que yo tengo esta disposición, sodio, cloro, y acá tengo cloro, sodio, cloro y sodio. Al tratar de romperlo, lo que yo voy a hacer es empujar estos átomos de aquí, y si yo tengo en lugar de tener sodio, cloro, que son de cargas negativas y positivas, es decir, que se atraen, si voy a tener sodio, cloro, van a estar unidos, recuerden que es una fuerza o una atracción electrostática. Pero si yo muevo, ese rompimiento es mover este sodio al lugar del sodio de acá, ¿sí? Voy a estar moviendo este sodio al otro lado. Y al tener cargas iguales, lo que va a hacer es haber una separación. Por eso la sal se rompe, porque estoy moviendo sus átomos. Estoy moviendo la disposición de los átomos. Si yo tenía un cloro, sodio, cloro, y abajo tengo sodio, cloro, sodio, y si yo los muevo, o los rompo y muevo los átomos, estos átomos de aquí van a quedar con cargas iguales, y al ser iguales se van a repeler, ¿sí? Recuerden esa ley de Columbus, se va a repeler. Entonces, al repelerse, va a haber un rompimiento o una ruptura. Esa es otra característica, ¿sí? Del enlace iónico, que son fáciles de romper. Se rompe mucho más rápidamente el enlace. Pregunta. Pregunta de elección. ¿Qué creen ustedes que se disuelve más rápido, la sal o el azúcar? Me lo van a responder en la próxima clase, les queda de consulta. El azúcar. Queda para la próxima clase, ¿sí? El azúcar, profe. La próxima clase me dices por qué. Sí, pero no me vas a decir, no, porque yo la tomo en la leche y está caliente, y cuando yo la hago así se disuelve. ¿Ok? No. ¿Puede repetir la pregunta, profe? ¿Qué se disuelve más rápido en agua? ¿La sal o el azúcar? Muy bien. Hasta ahí estamos claros con el enlace iónico. Recordemos, el enlace iónico es aquel que se da entre un metal y un no metal. Y esto se debe principalmente a que el no metal va a atraer al metal y arrancar sus electrones de su última capa, ¿sí? Vamos con el último, ya, para ver cómo queda el último, ¿sí? Vamos a tomar ahora... ¿Cuál es ese metal que tiene carga más 3? El aluminio. Perfecto, ¿sí? Vamos a tomar el aluminio. Muy bien. Y vamos a tomar el flúor, ¿sí? Vamos a seguir con los más electronegativos. Ahora, ¿qué pasaría aquí? Vamos asignando las cargas. -1 y más 3. Para que ocurra esta neutralización de números de oxidación, tengo que llegar a 0, ¿sí? Voy a empezar por esto de aquí. Pueden tener un ejercicio de esto y yo les voy a decir, ¿saben qué tipo de enlace es este? O traten de poner en 0 las cargas, ¿sí? Asignen números de oxidación. Entonces, yo tengo que llegar a 0. Pero yo sé que más 3 y menos 1 va a ser más 2. ¿Estoy en 0 o no estoy en 0? Sí. Estoy en 0. No estoy en 0, ¿verdad? Entonces, para que este aluminio pueda estar, el aluminio y el flúor puedan estar en 0, ¿cuántos flúoros quizás necesite yo? 3. 3. 3. El fluoruro de aluminio va a tener un aluminio y 3 flúor. Significa que por cada aluminio voy a tener 3 átomos de flúor. ¿Sí? ¿Qué ocurriría en este caso? Tengo flúor por acá y tengo flúor por acá. Ahora, el aluminio. ¿Cuántos electrones posee? El aluminio, ¿cuántos electrones posee? ¿Sí? 3. Posee 3. ¿Verdad? 3. ¿Y el flúor? ¿Cuántos electrones tendría este flúor? 7. Perfecto, va a tener 7. Entonces significa que cada flúor va a arrancar un electrón al aluminio para así alcanzar su octeto, ¿verdad? Y alcanzar una estabilidad. Y se forma la molécula. Voy a tener un fluoruro de aluminio. ¿Estamos claros hasta ahí o no con el enlace iónico? Profe, disculpe, el compañero Pozo dice que tuvo problemas con el internet. Ya, ¿no se puede conectar entonces?
No, no se puede conectar. Ok. Entiendo. Continuemos entonces. Ya. Enlace iónico. ¿Estamos claros hasta ahí con el enlace iónico, sí o no? Ya, esto es a manera de entender el enlace iónico porque después vamos a ver cómo se forman estos compuestos, ¿sí? Muy bien. Kevin, ¿estamos claros o no estamos claros? Si tienen alguna duda, háganmela saber en este momento porque es importante para que en el momento de la lección no tengan problemas, ¿sí? Por favor. Algo creo que ya lo habló Inge, pero no tengo bien claro. Los del grupo, por ejemplo, los que están en el grupo 17, los no metales, siempre van a tener carga -1. Sí, van a tener carga -1 porque recuerda lo siguiente, el flúor, el más electronegativo, va a tener carga -1 porque va a tener 7 electrones totales en su última capa, es decir, va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Significa que Y solo para alcanzar el octeto va a llegar a ¿qué? A arrastrar un electrón, ¿sí? Por eso adquiere la carga negativa de -1, porque solo va a poder, para llegar al octeto, arrancar un electrón. Porque si arrancara 2 electrones, no va a tener 8, va a tener 9 electrones. ¿Sí? Y recuerden que no es posible 9, son 8 electrones. ¿Sí? Porque todo elemento va a tratar de alcanzar esa estabilidad o va a tratar de asemejarse al gas noble más cercano. En este caso, el neón es el gas noble más cercano del flúor. ¿Sí? Recordemos que todos los gases nobles poseen 8 electrones. Todo elemento va a tratar de asemejarse, tratando de llenar ese vacío con electrones. Ahora, ¿qué pasa con el oxígeno? ¿Cuántos electrones tendría el oxígeno? Seis. 6. 6. Muy bien. ¿Qué pasa si yo tengo este óxido de sodio? Vamos asignando las cargas, ¿sí? Porque me van a decir solo hace con los que tienen -1, entonces vamos a ver. Óxido de sodio. ¿Qué carga tendrá este óxido de sodio? Vamos, asignemos las cargas. Yo los escucho a ustedes, ¿sí? Asignemos los números de oxidación. El sodio tiene 1 y oxígeno -2. Perfecto, ¿verdad? -2 y +1. Ok, ¿yo me puedo quedar ahí o no? No. ¿Cómo quedaría la molécula aquí, en este caso, Natalie? Este es 1, por cierto, este es un 1. Parece 7 ahora. Este es un 1. ¿Cómo quedaría? ¿Ahí quedaría completa o no quedaría completa, Natalie? ¿Tú qué dices? No. Verán, generalmente podemos hacer lo siguiente. Los números de oxidación son muy importantes, por eso hay que aprender a asignarlos. Yo puedo cruzar los números de oxidación, ¿sí? Entonces sería Na2O, ¿sí? Entonces tendría 2 sodios, tendría un sodio aquí, tendría otro sodio aquí y tendría un oxígeno. ¿Por qué? Porque si yo observo cuántos electrones posee en su último orbital el sodio va a tener solo 1. Cada sodio solo puede tener 1, ¿sí? ¿Y los oxígenos cuántos tienen? -2. 6. 6. 6 electrones. Por eso su carga es -2, porque van a poder atraer máximo hasta 2. 2. ¿Qué va a suceder aquí? El oxígeno va a arrastrar un electrón de cada sodio, ¿sí? Quedando así el sodio sin electrones en su última capa y el oxígeno alcanzando el octeto. Y de esta forma se crea esta estabilidad iónica y se forma ese cristal, ¿sí? Ahora, este es un óxido, ¿sí? Este ya no es simplemente una sal como la de acá. Este es un óxido. Y vamos a ver esto después. Hasta ahí. Ingeniero, Dime. otra consulta de lo que acabo de hablar. Lo que es oxígeno, azufre, selenio, para llegar a su estabilidad, ¿cuál es el número?
Tienen carga -2, pero realmente en su último orbital van a tener 6 electrones, ¿sí? Mira, en la tabla periódica yo les expliqué lo siguiente, fácil para guiarse. Los de grupo 1, ¿sí? Van a tener un electrón. Los de grupo 2 van a tener 2 en su última capa orbitando, ¿sí? Ahora, estos de aquí me voy a saltar porque estos de aquí no son de un elemento único, ¿sí? De un electrón único, perdón, ¿sí? Estos elementos de aquí van a poseer, dependiendo el elemento, cantidades diferentes de electrones, ¿sí? Por eso en este momento estamos viendo solo los de acá de enlace iónico. Ahora, los del grupo 13, en este caso el aluminio, va a tener ¿cuántos electrones? 3 electrones, ¿verdad? Los del grupo 14, donde está el carbono, silicio, germanio, estaño, plomo, van a tener 4 electrones, ¿sí? En el caso de los nitrogenoides, del grupo número 15, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto, van a tener 5 electrones. Los oxígenos van a tener oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio, van a tener 6 electrones. Y flúor, cloro, bromo y yodo van a tener, y astato, perdón, van a tener un total de 7 electrones. ¿Sí? Ya, ingeniero, por ejemplo, ya, el oxígeno tiene 6 electrones, correcto. ¿Por qué razón, o por eso la pregunta era, para llegar a su estabilidad tiene que quedarse con 2 electrones más, o sea, 8? ¿O por qué razón, los 2 electrones del sodio se quedaron con él? Ya, esto se debía principalmente a que estos no metales son muy electronegativos. Y el enlace iónico es un enlace de tipo de atracción electrostática. Significa que estos, al ser más electronegativos y para alcanzar su estabilidad, recuerda que la curva de electronegatividad va así, para arriba, ¿verdad? Ahora, estos, para alcanzar su estabilidad, van a tratar de llenar ese octeto en el último orbital. ¿Sí? No se quieren quedar simplemente así. Quieren llenar el octeto en el último orbital y van a tratar de parecerse al gas noble más cercano. ¿Sí? ¿Cuál sería el gas noble más cercano del azufre? Ya. El argón. ¿Sí? Porque estos gases nobles tienden a tener 8 electrones. Por eso se les llama nobles, porque no tienden a reaccionar. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Ya lo entendí. De ahí sí ya lo entendí. Perfecto, muy bien. Marlene, ¿estamos claros o no? Karen, Edwin, Miriam y Natalie. Sí, profe, ahí vamos aprendiendo. Sí, profe. Muy bien. Ahora, yo les había dicho que en los enlaces químicos yo tengo o puedo diferenciar 2 tipos de enlaces. Un enlace iónico y un enlace ¿de qué tipo? Yo les dije hace un momento, a lo que inició la clase. Covalente. Covalente. Un enlace de tipo covalente. Ahora, si bien este enlace iónico se da entre un metal y un no metal, ¿entre qué elementos se da el enlace covalente? No metales. Entre no metales. Entre no metales. ¿Sí? Características principales de estos enlaces covalentes. ¿Sí? Muy bien, no vamos a profundizar en esto porque de hecho nuestra química es inorgánica y nosotros vamos a profundizar más en enlace iónico, pero sin embargo es importante conocer lo siguiente. Este enlace se da entre no metal más no metal. ¿Sí? No se olviden, se da entre no metales. Pregunta. Franklin, ¿el enlace covalente entre qué elementos se da? No metales. Entre no metales. no metales, ¿verdad? Muy bien. Característica de estos enlaces covalentes es que tienden a formar moléculas. ¿Sí? Tienden a formar moléculas. A diferencia de los enlaces iónicos, ¿qué formaban los enlaces iónicos? Cristales. Cristales. Forman cristales. Ahora, estos enlaces covalentes generalmente se dan en moléculas no metales y de hecho también en compuestos orgánicos, ¿sí? Compuestos que tienden a formar parte de los seres vivos. Como por ejemplo, yo tengo ciertas proteínas que se crean o se forman mediante enlaces covalentes, ¿sí? De hecho, yo no voy a encontrar cristales dentro de un ser humano.
así, en forma de moléculas. Yo voy a encontrar moléculas especialmente formadas mediante un enlace covalente, ¿sí? Ejemplo que les había dado anteriormente, la molécula de la glucosa. Esta glucosa está formada por carbonos, hidrógenos, ¿verdad? Y oxígenos, que forman un enlace covalente. Ahora, estas moléculas de aquí, nosotros, a diferencia de los enlaces iónicos, yo los puedo encontrar en el medio natural en estos tres estados. En un estado sólido, en un estado líquido, en un estado gaseoso. ¿Sí? Ejemplo de esto. ¿Qué pasaría si yo tengo una molécula de azúcar? Yo tengo azúcar, ¿sí? Ya, yo tengo esa glucosa. Yo la puedo encontrar esta glucosa en un estado sólido. También puedo encontrar a manera de gas. ¿Qué pasa si yo tengo el CH4? Tengo un gas metano. Este CH4 se forma a través de un enlace covalente, ¿sí? Y si lo quiero tener líquido, yo puedo tener alcohol, ¿sí? Yo puedo tener etanol o puedo tener metanol, que son alcoholes líquidos, ¿sí? O tengo alcohol etílico, el que solemos consumir a veces cuando nos vamos por ahí de fiesta, nos tomamos una chuma, ¿verdad? Estos de aquí son creados mediante enlaces covalentes. No se vayan a olvidar, ¿sí? Ahora, dentro de estos enlaces covalentes yo puedo diferenciar tres tipos de enlaces principales. Un enlace simple, un enlace doble y un enlace triple. A diferencia del enlace iónico, el enlace covalente no es o no se da por arrancar una molécula, ¿sí? No se da por eso de ahí. En el enlace covalente lo que ocurre es que los no metales, en lugar de arrancar o quitar electrones, lo que van a hacer es compartir electrones, ¿sí? No se olviden de eso. Lo que van a hacer es compartir electrones. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí. Ya. Diferencias ahora entre enlace covalente y enlace iónico. Profe, pero igual buscan llegar al octeto. Efectivamente. Lo que buscan es llegar al octeto, pero como se da entre no metales, recuerda que ambos son muy electronegativos, no sirve de nada que traten de arrancar esa molécula. Lo que tratan de hacer en este caso, ¿cuál sería? Compartir, ¿sí? Van a tratar de compartir esa molécula, ¿sí? ¿Qué pasa con el flúor? Suman sus electrones. ¿Qué pasa si yo tengo el flúor? En este caso, el flúor en estado natural, ¿verdad? Yo tengo este flúor en estado natural. De hecho, este flúor de aquí es un átomo diatómico. Significa que voy a tener dos átomos que van a formar una molécula. Porque recuerda que este de aquí, a pesar de ser un elemento, también es una molécula. Entonces, si yo tengo un flúor y otro flúor, que en su orbital último van a poseer ¿cuántos electrones? 7. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Acá va a tener, vamos de otro color, ¿sí? Va a tener 1, hasta ni se ve, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. A cada uno le va a faltar un electrón, ¿verdad? ¿Sí? Le va a faltar un electrón. Pero ¿qué sucede aquí? Estos dos electrones de aquí van a ser compartidos para alcanzar el octeto. Es decir, que este flúor, el primero, va a estar de la siguiente manera. No quiero resaltador, quiero puntero. Ok, este flúor de aquí, no sé si lo logran observar, va a tener un electrón, dos electrones, 3, 4, 5, 6, el 7 propio, y el flúor de la derecha se lo va a compartir y va a alcanzar un total de 8 electrones, ¿sí? Va a alcanzar un total de 8 electrones. Entonces, ¿sí? Miren, este va a alcanzar un total de 8 electrones con el electrón de acá. Y ahora va a ocurrir lo mismo con el flúor de acá. Lo voy a pintar con este color porque no se ve bien, ¿sí? 7. Va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 propios.
Y como el de acá también lo va a compartir, va a alcanzar un total de ¿cuántos electrones? 8. 8. Ahora, ¿qué va a suceder con estos electrones de aquí? Presten atención al dibujito que les voy a hacer, ¿sí? Esto, voy a coger el color amarillo mejor, ¿ya? El color amarillo que se ve bien aquí. Ahora, estos electrones de aquí que están siendo compartidos, estos dos que se encuentran aquí en el medio, no se van a quedar ahí, a diferencia del enlace iónico. Estos de aquí van a empezar a orbitar de la siguiente manera. Así. Ahí se forma el enlace. Exactamente. Se van a enlazar de esta manera. Estos dos electrones van a encontrarse en este movimiento de aquí. ¿Sí? Es decir, que van a pasar por un flúor y van a pasar por el otro, completando así el octeto para cada uno. ¿Hasta ahí estamos claros o no? ¿Sí? Sí. Muy bien. Vamos con el agua. Esta es sencilla. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el hidrógeno es un elemento muy particular? Bien. Lo que ocurre es que este hidrógeno, a diferencia de otros elementos, este hidrógeno puede trabajar con diferentes cargas. En este caso nosotros lo vamos a ocupar de esta forma, ¿sí? Puede formar enlaces covalentes de esta forma. El agua, de hecho, se forma a través de un enlace covalente, ¿sí? Pero recordemos lo siguiente, que aquí nadie va a arrancar ningún electrón a otro. El hidrógeno, a diferencia de los metales, es que el hidrógeno no busca el octeto. El hidrógeno se caracteriza o se diferencia del resto porque el hidrógeno alcanza su estabilidad llegando a tener máximo 2 electrones en su última capa, ¿sí? Esta es la diferencia del hidrógeno, a diferencia de los otros, ¿sí? El hidrógeno no busca un octeto, el hidrógeno busca tener 2 electrones. Entonces, ¿cómo se da este enlace covalente? Porque ustedes me pueden decir, profe, este es un enlace iónico, porque el oxígeno puede arrancar un electrón a cada hidrógeno, pero no, ocurre de la siguiente manera, ¿verdad? Yo tengo un oxígeno y tengo 2 hidrógenos, ¿verdad? Ahora, para que cada hidrógeno pueda alcanzar su total, bueno, voy a borrar este acá, mejor lo voy a poner en otro lado, ¿sí? Puede alcanzar su total de electrones. ¿Cuántos electrones le harían falta en este caso? 2. Le haría falta 1 a cada uno, ¿verdad? Y para que el oxígeno pueda alcanzar ese octeto, ¿cuántos le hacen falta al oxígeno? Estaba bien dibujado. 2. Faltan 2, ¿verdad? Muy bien. 2. Entonces, ¿dónde está? Acá. Tengo problemas con estos colores. Bueno, en fin. Ahora, el oxígeno lo que va a hacer es, este es uno solo, ¿sí? Prestar un electrón a un hidrógeno y prestar o compartir otro electrón a otro hidrógeno. Y a su vez, cada hidrógeno le va a prestar o compartir un electrón al oxígeno. Entonces, teniendo así el oxígeno, miren, un electrón, 2 electrones, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? 7 de un hidrógeno y 8 de otro hidrógeno. Alcanza el octeto. Ahora el hidrógeno va a decir, pero ¿sabes qué, oxígeno? Yo no te voy a regalar mis electrones, porque yo necesito llegar a un total de 2. Y como yo ya tengo uno, yo quiero que tú me prestes el otro. Entonces así el oxígeno le va a prestar un electrón y el hidrógeno va a tener 1 y 2. Y así alcanza los 2 electrones que necesita. Y el otro hidrógeno también va a decir lo mismo. ¿Sabes qué? Si sucede con el 1, sucede conmigo también. Yo tengo un electrón y tú me vas a prestar otro. Y así se van a compartir. Y de esta manera van a empezar a orbitar, ¿sí? Los electrones van a orbitar por todas partes, ¿sí? No están siendo arrancados, no están siendo quitados. Simplemente están compartiéndose electrones. ¿Está clara esa parte del enlace covalente o no está claro el enlace covalente? Si lo puedo volver a repetir, ingeniero. Sí, puede volver a repetir, profe. Sí, perfecto. Pero ¿qué parte no está clara para ver si repito? El último enlace, profe, por favor. Del enlace covalente.
Ok. El que Vamos le hizo con el, hidrógeno o oxígeno. ya, vamos con el tema del oxígeno, ¿sí? O2. ¿Qué pasa si yo tengo oxígeno? Oxígeno molecular, ¿sí? Yo lo encuentro de esta manera en el medio ambiente. Yo lo respiro de esta forma. Yo no lo respiro así. Este es un gas, ¿sí? Muy bien. Ahora, para que ocurra esto, para que ocurra este enlace, para tener este elemento diatómico o esta molécula de aquí, tiene que unirse o tienen que unirse dos oxígenos mediante un enlace de tipo covalente, ¿sí? Al ser dos oxígenos y al ser dos no metales, estos de aquí no van a poder arrancar simplemente los electrones, porque recuerden, los oxígenos, ¿cuántos electrones tienen en su última capa? Tienen 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Y acá tienen 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Para que cada oxígeno complete ese octeto, ¿sí? Se van a compartir dos electrones. Entonces, este al tener 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hablemoslo así, le va a decir al otro oxígeno, oye, ¿sabes qué? Préstame dos electrones. Y este oxígeno le va a decir, claro, yo te los presto para que complete este octeto. Entonces le va a prestar dos electrones y va a tener 8, ¿verdad? Va a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6 propios y dos prestados va a llegar a 8. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí o no? Va a llegar a 8, perfecto. Sí. Pero este de acá le va a decir, oye, ¿sabes qué? Yo te estoy prestando, pero ¿qué te parece si tú también me prestas? Porque yo también quiero llegar a 8. Y el de acá le dice, ok, yo te voy a prestar 2. Y le va a prestar estos 2. Y de esta forma va a llegar a ¿cuántos electrones? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 propios. Y 2 que le va a prestar son 8. Significa que estos electrones se van a encontrar orbitando de esta forma. ¿Sí? Ahora, este sería... Se están compartiendo dos pares de electrones y al compartirse dos pares de electrones sería un enlace doble y se representa de la siguiente manera. ¿Sí? Un enlace simple se representa así, siendo un ejemplo, ¿sí? Y un enlace triple se representa de la siguiente manera. Cuando es enlace simple significa que están compartiendo un par de electrones, ¿sí? Un par. Cuando es enlace doble comparten dos pares de electrones. Y cuando es enlace triple comparten tres pares de electrones. Espero que hasta ahí esté claro. Ustedes esto de aquí lo van a ver el próximo semestre en bioquímica, porque en bioquímica va a haber mucho enlace covalente. Ustedes van a tener muchos enlaces, demasiados enlaces, si se le puede decir así, solo de tipo covalente, ¿sí? Van a formar aminoácidos. Los aminoácidos están formados por enlace covalente. Van a formar lípidos. Van a formar carbohidratos. Imagínense, los carbohidratos están formados por enlace covalente. Un lípido tiende a tener esta forma de aquí. Todos estos son carbonos. Carbono, 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 carbono y carbono, unidos a un grupo carboxilo. Así. Enlace doble, enlace simple, 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 simple. Esta es una representación de un lípido, ¿sí? A lo que le solemos llamar como grasas, ¿verdad? O, miren, o ácidos carboxílicos. Ahora, este es un enlace covalente común. Pero no vamos a profundizar porque recuerden lo siguiente. Nosotros estamos viendo química inorgánica y en química inorgánica comúnmente o generalmente utilizamos el enlace iónico. Espero que el enlace covalente haya quedado claro hasta ahora. ¿Sí? No nos olvidemos. El enlace covalente es aquel que se da entre un metal y otro no metal. O entre no metales. ¿Sí? Característica de esto o propiedades es que forman moléculas. Y a estos elementos o estas moléculas de aquí las puedo encontrar a manera natural en estado sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? Como el CH4, que es un metano. ¿Saben qué vamos a hacer con el CH4? Pero, profe, no. Vamos, sí. Vamos a hacer con el CH4. ¿Dónde tengo espacio? Aquí tengo espacio. Voy a borrar esto. ¿Qué pasaría con el metano? ¿Has escuchado alguna vez del gas metano, verdad? Gas metano, sí. Del que liberan El CH4, ¿verdad? Un carbono unido a ¿cuántos hidrógenos serían? No, no lo voy a dibujar aquí. No me deja pintar aquí bien. Aquí está CH4.
Si digo CH4, ¿cuántos hidrógenos tendría? 4. 4 hidrógenos, ¿verdad? Ahora, ese carbono, ¿cuántos electrones posee en su último orbital? Revisen en su tabla periódica, por favor. 4. 4 electrones, ¿verdad? ¿Y el hidrógeno cuántos tiene? 1. 1. Tiene 1, ¿verdad? Por eso la carga del hidrógeno tiene que ser más 1. En ciertos casos puede ser menos 1, pero comúnmente siempre es más 1. ¿Sí? Ahora, si este carbono, el señor carbono, posee 4, ¿cuántos le faltan para llegar al octeto? 4. 4. ¿Ya? ¿De dónde creen ustedes que puede sacar el 4 en esta molécula de metano? ¿Sí? De cada hidrógeno. Del hidrógeno. De hidrógeno. Pero no se los va a arrancar. Le va a decir a cada hidrógeno, ¿sabe qué, señor hidrógeno? Présteme un electrón. A cada hidrógeno le va a decir 1, 2, 3, 4. Es lo que sucede. Así, de esta manera, el carbono va a tener esa estabilidad, va a llegar al octeto, ¿verdad? Va a tener 1, 2, 3 y 4 electrones propios y va a tener 5, 6, 7 y 8 electrones prestados. Pero los hidrógenos no se van a quedar ahí, como les dije anteriormente. Los hidrógenos le van a decir, ¿sabes qué, flaco? Préstame un electrón también. Y le va a prestar un electrón más, ¿sí? Entonces, llegando así el hidrógeno a tener 2 electrones cada uno. Mira, un electrón aquí y 2 con el prestado. El de acá tiene un electrón propio y 2 con el que le presta. Y así a la vez. 1 y 2, 1 y 2. Llegando todos a cumplir. El carbono con su octeto y el hidrógeno con el dúo de electrones. O con el par de electrones. ¿Sí? Y por eso comúnmente nosotros vamos a encontrar esta molécula de CH4 representada de la siguiente manera. Ahora, pregunta, antes de continuar. Esta molécula de aquí se forma mediante ¿qué tipo de enlace? ¿Covalente de tipo simple, doble o triple? Triple. ¿Perdón? Simple. Perfecto. Enlace simple. Porque está compartiendo un par de electrones con cada átomo, ¿verdad? El carbono comparte un par. Entonces, comparte así. Esta sería la estructura. Miren. Ya les dije que ustedes están aquí en bioquímica. Bueno, el metano no mucho, pero el enlace de aquí sí lo van a ver bastante en bioquímica, ¿sí? Esta sería la estructura de la molécula, CH4. Ese es el metano. Cuando nosotros nos lanzamos una flatulencia porque ese día nos comimos una salchipapa que estaba terrible. Esto es lo que sale. Metano, gas metano, en forma de gas. Esta es la flatulencia, o estos son los pedos como comúnmente lo dicen. Un gas. Está formado simplemente por 4 hidrógenos y un carbono. Es una molécula formada por enlaces simples, enlaces covalentes. No se olviden jamás de los jamases. Este no puede ser un enlace iónico. Pregunta, ¿por qué no puede ser un enlace iónico? Porque están compartiendo. Ya, una característica es porque están compartiendo electrones. Otra característica u otra forma de darme cuenta yo de que este de aquí es un enlace covalente y no iónico. Que son no metales. Perfecto. También. No se olviden, son no metales. Yo lo puedo diferenciar porque son no metales. ¿Sí? Son no metales. Ahora, van a decir, cuando esté en bioquímica, van a decir, pero el profesor de química me dijo que solo son no metales, pero yo me doy cuenta que en ciertas proteínas o en ciertos aminoácidos yo puedo encontrar metales. Yo puedo encontrar hierro, yo puedo encontrar en las proteínas principalmente hierro, puedo encontrar cobre, puedo encontrar otro tipo de metal. ¿Y por qué el profe me mintió? Yo tengo calcio también. Principalmente están formados por no metales, pero tienden a también crear ciertos enlaces con algunos metales, ¿sí? Pero generalmente son no metales. No se olviden de eso, no metales, enlaces covalentes, ¿sí? ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí. Muy bien. Sí, profe, gracias. Perfecto. Entonces, muy bien, veamos.
Anthony. Diferencia entre enlace y covalente. El ruido no deja escuchar bien. Ok. ¿A quién le ponemos entonces? Kevin. Que no está Kevin. Ni Iván ni Rubén igual pueden comentar de pronto si están ahí. Rubén, puede que no tengas activada la cámara, pero ayúdame diciendo en qué se diferencia un enlace iónico de un covalente. Sí, yo estoy aquí, ingeniero. Ya, ¿en qué se diferencian, Rubén? El enlace iónico en que... El enlace iónico que se diferencia entre los metales y los metales y los no metales. Ya, ¿cuál es la unión de un metal con un no metal? ¿El iónico o el covalente? El iónico. Perfecto. Y la unión de dos no metales, pregunta para... veamos. Para mí. Para Ya. mí Ya, ok, para la persona que habló. es enlace covalente. Listo. Pensé que había hablado primero Johnny, pero bueno, no importa. No. Ya, muy bien. Entonces, vamos a ver cómo se clasifican estos enlaces, bueno, no sé por qué les dije enlaces. ¿Cómo se clasifican estos compuestos inorgánicos? ¿Sí? Cuando hablo de compuestos inorgánicos, estoy hablando principalmente de los compuestos que están conformados por metales, ¿sí? Que tienden a formar enlaces iónicos, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo se clasifican estos compuestos inorgánicos? Yo lo puedo clasificar en 4 grupos. Yo tengo óxidos, hidróxidos, ácidos y sales, ¿sí? Óxidos, hidróxidos, ácidos y sales. Muy bien. Y vamos a aprender también cómo nombrarlos. Vamos a ir uno por uno. Perfecto. ¿Cómo formo un óxido yo? Un óxido comúnmente está formado por un elemento metal más, como el nombre lo dice, óxido, oxígeno. Y conformado por un no metal más, ¿qué creen ustedes que sería? Más un oxígeno. Más Más oxígeno. oxígeno. ¿Verdad? Si estoy hablando de óxido, estoy hablando de oxígeno, de compuestos oxigenados, ¿sí? No nos olvidemos de eso. Hasta ahí está entendido, está comprendido, ¿sí? Los óxidos están conformados por un metal más ¿qué? Más oxígeno y un no metal más oxígeno, ¿sí? Es decir, para que se comprenda, los óxidos son metales y no metales que tienen o se unen a un oxígeno, ¿sí? A ver, pregunta. Si yo tengo un metal que se une a un oxígeno, ¿qué tipo de enlace sería? ¿Iónico o covalente? Iónico. Iónico. Enlace de tipo iónico, ¿verdad? ¿Qué Porque pasa si está hablando de un metal y un oxígeno. Perfecto, ¿sí? Muy bien. Ahora, yo tengo los hidróxidos, ¿sí? Que están conformados por un grupo hidroxilo, ¿sí? Siempre van a tener en la molécula este grupo funcional hidroxilo o alcohol, ¿sí? Por eso se denominan hidróxidos, ¿sí? No se olviden. Ahora, yo poseo también ácidos. Los ácidos están compuestos principalmente por hidrógeno, ¿sí? Los ácidos tienden a ser hidrógeno y un no metal, pero poco vamos a ir viendo después poco a poco, ¿sí? Y por último tengo sales, ¿sí? Que se forman por la unión de un metal más un no metal. Por eso les había dicho hace un momento, estas son sales.
Metales y no metales. Bien, pregunta y vamos a pasar la página. Vamos a preguntar. Los ácidos principalmente de qué eran. Con hidrógeno, poseen hidrógeno, ¿sí? También poseen oxígeno, pero ya vamos a ver después el tema del ácido, ¿sí? Muy bien, pregunta para José. ¿Cómo se clasifican esos compuestos inorgánicos? ¿O en qué grupo se clasifican los compuestos inorgánicos? Los inorgánicos. Sí. Yo le digo. Óxidos. A ver, profe, yo le digo. ¿Ya? Ácidos y sales. Ya, muy bien. Yo le digo, está por ahí. Ya, María. Está que se ríe María ahí. Ya ni saca ese participo. Los óxidos, María. ¿Cómo están formados los óxidos? Por un metal más oxígeno y un no metal más oxígeno. Ya, perfecto, ¿verdad? Metal más oxígeno y no metal más oxígeno. Los hidróxidos. ¿Cómo se forman los hidróxidos? Oxígeno. Con... ¿cómo dijo el nombre? Pero es O más H. Oxígeno más... Hidroxilos. Hidroxilos. Grupo hidroxilo más un metal, ¿verdad? Ya vamos a ir viendo cómo los nombramos, porque ustedes van a decir, y bueno, ¿y eso qué es? ¿Qué son esas cosas, no? Vamos viendo ahora. Jonathan. Con hidrógenos. Muy bien. Jonathan, pregunta. Las sales. ¿Cómo se forman las sales? Los metales y no metales. ¿Ya? Con un metal y un no metal. Muy bien. Vamos a avanzar y vamos a ver la nomenclatura. Vamos a ver nosotros cómo nombramos a estos elementos, ¿sí? ¿Cómo nombramos estas moléculas nosotros? ¿Sí? Muy bien. Dentro de los óxidos yo puedo clasificar a los siguientes. Yo tengo óxidos básicos y óxidos ácidos, ¿sí? Los óxidos básicos son aquellos que están formados o conformados por un metal más un oxígeno. Y los ácidos son aquellos que están formados por un no metal más oxígeno, ¿sí? ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Cómo los nombro yo? ¿Cómo los nombraría? Muy bien, vamos a poner el siguiente. Me quedó horrible este Fe. Ya. Y acá vamos a poner NO. Muy bien. ¿Cómo los nombraría yo de esta manera? ¿Cómo creen ustedes que se llamaría este de aquí? Óxido de hierro. Muy bien. Voy a empezar nombrándolos de la siguiente manera. Empiezo siempre con el oxígeno, a pesar de que en su fórmula molecular están de diferente manera. Se dan cuenta que el metal siempre va a ir primero. Nunca se olviden de eso, que al momento de escribir la fórmula molecular, el metal va a estar primero, al igual que el no metal va a estar primero, ¿sí? Y voy a empezar nombrando, ¿sí? Óxido de y el nombre del metal, ¿sí? Óxido de y el nombre del metal. Acá sería óxido de... ¿Cómo se llamaría? Óxido nitroso. Ya. Óxido de nitrógeno. De nitrógeno. Óxido nitroso. De nitrógeno, ¿sí? Lo vamos a nombrar así, óxido de nitroso o de nitrógeno. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si tengo esto? Óxido de zinc. Óxido de zinc. Óxido de zinc. De zinc. Zinc. Óxido de zinc. ¿Y qué pasa si tengo este de aquí? Óxido nitroso mismo. Ya. Vamos a nombrarlo de la siguiente manera. Voy a coger otro colorcito, ¿sí? Con el tema de los óxidos ácidos, yo los nombro de la siguiente manera, ¿sí? En este de aquí, yo lo podría decir, sería un monóxido de nitrógeno. ¿Sí? Mono, porque hace referencia a uno. Pero normalmente puedo decir óxido de nitrógeno.
porque no es necesario nombrar mono. Pero cuando yo ya tengo más, en este caso, ¿cuántos tengo aquí yo? 3. ¿Y aquí cuántos tengo yo? 2 de nitrógeno. Entonces este sería un tri por 3, óxido, Trióxido trióxido de Dinitrógeno. dinitrógeno, ¿sí? ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí. Muy bien, con el de acá. ¿Cuál sería aquí el nombre? Ustedes ya me lo dijeron hace un momento, pero vamos a ver Darío. Óxido de zinc está ahí. Óxido de zinc. Ya, muy bien. Óxido de Zinc. ¿y qué pasa si tengo este aquí? Óxido de cobre. Óxido de cuproso. ¡Ay! óxido de cobre. No tengo que Cobre. añadir oso ni nada. Óxido de cobre en este caso de aquí, ¿sí? Estamos con óxidos. Óxido de cobre. ¿Sí? Ese sería el nombre. Separemos, no me salió bien la raya. Separemos. Óxido de cobre, ¿sí? Muy bien, ¿qué pasa si tengo aluminio? Óxido de aluminio. Menos 2 y más 3. ¿Cuál sería ahí? Al 2 o 3. ¿Sí? Recuerden, intercambiamos esto de aquí nada más. ¿Cómo se llamaría? Óxido de Aluminio. aluminio. Este es el 3, no sé por qué hice el 0. Óxido de aluminio. ¿Sí? Los óxidos son sencillos. Se van a nombrar de esa forma y se van a escribir de esa forma. ¿Sí? No se olviden. Se nombran de esa forma y se escriben de esa forma. Hasta ahí. ¿Estamos claros o no? Recuerden. Primero, nombro el óxido y después el metal. Y de los ácidos, óxidos ácidos, voy a nombrar siempre el óxido, pero considerando la cantidad de oxígenos que hay, ¿sí? En este caso. ¿Estamos claros o no? Sí, sí. Sí. Muy bien. Vamos ahora con los hidróxidos. ¿Sí? Ahora, dentro de los hidróxidos generalmente se forman por la unión de un metal más un grupo hidroxilo o grupo hidróxido, a este grupo de aquí, OH. ¿Sí? No se olviden nunca de ese OH, que es un hidróxido. El colorcito. Ya. Ahora, estos de aquí se clasifican en hidróxidos, oxácidos y también tengo los hidrácidos. Tengo la expectativa de que voy a escribir muy bien, pero en realidad me sale peor que niño de 3 años, ¿sí? Estos ácidos oxácidos están conformados principalmente por hidrógeno, ¿sí? Puede ser bien un metal o un no metal, ¿sí? Y un oxígeno. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Como por ejemplo este. Tengo un ácido Fosfórico. Tengo un ácido fosforoso, ¿sí? Y fosfórico es cuando termina en esta valencia, ¿sí? Ahora, muy bien. ¿Qué pasa con los hidróxidos hidrácidos? Estos son muy sencillos porque simplemente están conformados ¿por qué? Un hidrógeno. Por un hidrógeno y un no metal. Metal. ¿Sí? Por ejemplo, tengo el hidrógeno más cloro. Como son hidrácidos, yo lo voy a nombrar siempre con la palabra ácido. Ácido
Clorítico. Y voy a empezar con clor. Y voy a terminar, como son hidrácidos, siempre con hídrico. Clorhídrico. Este sería un ácido clorhídrico. Clorhídrico. ¿Sí? Ácido clorhídrico. Estamos hablando de ácidos y ni siquiera cambié la diapositiva, discúlpenme, ¿ya? Ácido clorhídrico. Recuerden que los hidróxidos simplemente se forman por un metal más un hidróxido, un grupo H, ¿sí? Muy bien, ácido clorhídrico. ¿Qué pasa si yo tengo el siguiente? HF. ¿Cómo se nombraría ahí? Ácido Férrico. clorhídrico. Ácido fluorhídrico. Fluorhídrico. Ácido fluorhídrico. Recuerden, voy a tomar el nombre de inicio del flúor y voy a terminar con hídrico. Hídrico. Hídrico, ¿verdad? Muy bien, ácido fluorhídrico. Ahora, ¿qué pasa si tengo este de aquí? Ácido nitroso. Recuerden esos iones poliatómicos que yo les había dicho. Apréndanse en esos nombres, ¿sí? El hidrógeno hace sinónimo de ácido, ¿sí? Ácido nitroso. ¿Y qué pasa si tengo HNO3? Sería un ácido nítrico. ¿Estamos claros hasta ahí o no? La última parte me perdí. ¿Qué pasa si tengo HN? Ácido a ver. Ácido nítrico. Recuerden que solo tengo esto. Ácido nítrico es este de aquí. Sí. ¿Qué pasa si solo tengo hidrógeno y nitrógeno? Ácido nitroso. No. No, porque falta el oxígeno. Ah, Este es un ácido hidrácido, ¿sí? Este es un hidrácido. Recuerden, el hidrácido simplemente tiene hidrógeno más no metal. ¿Cómo lo nombraría yo? Ácido nitídrico. Ácido nitídrico, ¿sí? Vamos, esta es la parte un poquito más complicada. Nombrar estos hidrácidos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo les pongo este de aquí? ¿Cómo nombraría este de aquí? ¿Qué elemento es este en la tabla periódica? ¿Qué es la E o la C? Es la S y la E. Selenio. Muy bien. Selenio. ¿Cómo se llamaría? Preguntémosle a... Veamos. Veamos. Darío. ¿Cómo se llamaría el de aquí? Ácido silénico. No, vamos, que estamos fallando, ¿ya? A ver. Ácido selehídrico. Selenídrico, ¿verdad? Recordemos, no nos olvidemos. Estamos en los hidrácidos y estos hidrácidos se nombrarían de esa forma. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un compuesto? Yo tengo una ecuación química, yo tengo un compuesto y reacciona esto con esto. Me va a formar un ácido selenídrico, ¿verdad? Pasa si yo tengo dos hidrógenos. Un hidrógeno y otro hidrógeno. Que se unen a un selenio. ¿Verdad? Me van a formar un... ¿Qué me van a formar? Un ácido, ¿sí? Ya les dije que me había olvidado cambiar la diapositiva, ya les había dicho los de aquí, pero me olvidé de cambiar la diapositiva por estar explicando. Estamos en ácidos ahorita, ¿sí? Y esto de escribir es complicado, así que... ¿Qué me va a formar? Me va a formar un ácido hidrácido. Un ácido hidrácido, ¿sí? Los ácidos oxácidos son sencillos porque yo tengo el ácido fosfórico, el ácido sulfúrico, sulfídrico, yo tengo ácidos sencillos, ¿verdad? Estos oxácidos. Pero los hidrácidos van a tener que nombrarlos ustedes porque van a tener
nomenclatura ácido, el inicio del no metal y la terminación hídrico. ¿Sí? ¿Cómo sería el de acá? Ácido. Ácido telehídrico. Telhídrico. Telur hídrico, ¿verdad? Ácido telur hídrico. De telurio. Muy bien, del teluro, ¿verdad? Marlene, ¿está quedando claro o no? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Y por último, ¿qué grupo tenía yo? Las sales. Ya, muy bien. Estas sales de aquí. Puedo cambiar estas diapositivas, no sé qué pasa, no se me quieren cambiar. Muy bien. Ya, muy bien. Yo tengo oxisales y tengo sales aloideas, ¿sí? Las oxisales comúnmente están formadas por un metal más no metal y oxígeno. Y las aloideas, que son las más comunes que vamos a ver nosotros, están formadas por metales y no metales, ¿sí? Como por ejemplo, vamos a ver dónde está el marcadorcito acá, vamos a coger el color rojo. ¿Qué pasa si yo tengo esto de acá? CaCO3. ¿Recuerdan este grupo de aquí? Este grupo funcional de aquí. ¿Quién lo recuerda? Yo les había dicho, aprendas en esos iones poliatómicos, ¿sí? Este de aquí. ¿Cómo se nombra este de aquí? ¿Cómo lo nombro? Vamos, que ustedes pueden. Este es un carbonato, ¿verdad? Carbonato. Entonces, yo voy a nombrar primero este ion poliatómico, que en este caso es un carbonato, ¿sí? Yo les dije, apréndanse eso. Entonces, carbonato, voy a nombrar primero de derecha a izquierda. Carbonato de Calcio. Calcio. El metal va a ser el último que voy a nombrar, ¿sí? Calcio. ¿Qué pasa si tengo este de acá? NaSO3. Este es otro ion poliatómico que yo les dije, apréndanse, por favor. ¿Cuál es este de aquí? ¿Este es un sulfato o un sulfito? Sulfito. Sulfito de Sodio. sulfito de sodio, ¿verdad? Sodio. Es un sulfito de sodio. Lo voy a nombrar de esta forma. Recuerden que estoy en oxisales ahorita. Listen. Dime. ¿Por qué es un sulfito, no un sulfato? Esa pregunta, eso me quedó medio. Ya, verán, este ion poliatómico se denomina sulfito porque este tiene solo 3 oxígenos. El sulfato tiene 4, es SO4. Y yo les di a ustedes una lista de iones poliatómicos, ¿sí? Ya. El nombre se debe por la carga que posee. Porque el azufre comúnmente puede trabajar con diferentes cargas, ¿sí? Este ion sulfato puede trabajar con diferentes cargas. Muy bien, hasta ahí estamos bien con las oxisales. Recuerden, vamos a nombrar ese ion poliatómico de derecha a izquierda y después el metal, ¿sí? Primero empiezo con esto y después termino con esto, al momento de nombrarlo. Y al momento de escribirlo siempre el metal por delante. Ahora vamos con los aloides, ¿sí? Estos aloides están compuestos principalmente, o estas sales aloideas, están compuestas principalmente ¿por qué? Por un metal. ¿Solo metal? Y más un no metal. Un no metal. Ya, muy bien, por un metal y un no metal. Muy bien. Vamos ahora entonces con este de acá. La de siempre, la típica. Tengo un metal y tengo un no metal, ¿verdad? ¿Sí? Siempre voy a escribir el metal y después el no metal en la fórmula química, ¿sí? Pero en la nomenclatura, al momento de nombrarlo, voy a empezar siempre de derecha a izquierda, nombrándolo de la siguiente manera, ¿sí? Voy al no metal a añadir la terminación uro, siempre, ¿sí? Cloruro de sodio.
Y por eso este se denomina cloruro de sodio. ¿verdad? Sal. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo esto? Y son sales, de hecho, ¿sí? ¿Qué pasa si yo tengo este de acá? ¿Cómo se denominaría este de aquí? Cloruro de hierro. Cloruro de hierro, ¿verdad? Ahora, Sí. quiero que me presten atención ustedes con este tema, ¿sí? Le tengo tabla periódica, creo que la puse por aquí. Al meter el hierro en estas sales, se dan cuenta que el hierro está dentro de estos metales de aquí, ¿verdad? ¿Sí? Estos metales de transición. Se denominan transición porque poseen transición de electrones, no poseen un electrón simplemente fijo o estable. Entonces, si yo quiero nombrar este de aquí, yo lo nombraría como cloruro de hierro. ¿Qué carga posee este? 2. Cloruro de hierro 2. ¿Sí? Entonces lo voy a escribir así. Disculpen la letra. Cloruro de hierro. 2. Y en números romanos voy a poner 2. ¿Sí? Cloruro de hierro 2. ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo quiero utilizar otro elemento de la tabla periódica? ¿Sí? Antes, me estaba olvidando. Para nombrar. Comúnmente, nosotros tenemos a la plata. ¿Sí? La plata, a pesar de que se encuentra dentro de los metales de transición, la plata va a trabajar con una valencia comúnmente de +1. ¿Sí? Entonces, +1. Voy a tener el zinc, aquí, el zinc, que va a tener valencia +2, y el aluminio que va a tener +3. Entonces, estos tres de aquí van a tener +1, +2 y +3 respectivamente. No se olviden de eso, ¿sí? Pero en una consultita, en la nomenclatura de hierro usted le hizo con, a ver, perdón, sí, sería nomenclatura stock. Sí, es la nomenclatura stock. Muy bien, ¿cómo nombraría este de aquí? El acá, perdón. Me van a mostrar una tabla periódica como si tuviera algo aquí. Fluoruro de aluminio 3. Recuerden que yo solo voy a nombrar el número de valencia cuando se trata de elementos de transición. Y el aluminio no se encuentra dentro de los de transición. Recuerden que les estoy diciendo, plata, zinc y aluminio no van a tener electrones transitorios, van a tener siempre esa carga fija. Para los que no poseen carga fija, como el hierro, en este caso, ¿verdad? Tengo el cobre también, tengo el cobalto, tengo otros metales, esos elementos sí van a tener cargas variables, ¿sí? Solo para los que poseen carga fija, no tengo que nombrar, por ejemplo, en este caso el sodio. Cuando les puse el cloruro de sodio, no voy a decir cloruro de sodio 1, porque está sobreentendido que el sodio solo va a tener esa valencia de +1, ¿sí? Hasta ahí, ¿estamos claros o no? Mayra. Iván. Sí, Liz. Ya, muy bien, esto es sencillo. Esto no es cosa del otro mundo, esto es solo para que lo tengan claro. De hecho, muchos de ustedes ya lo vieron en el colegio, ya han de haber aprendido esto. No necesitamos profundizar, estamos viendo de paso, porque necesitamos ver lo siguiente antes de que se nos termine la clase, ¿sí? En diseño gráfico hace años. La diapositiva. No sé qué pasó con mis diapositivas. Aquí estamos, ya. De la Tierra me sale. Muy bien. Antes de nosotros empezar con pequeños cálculos matemáticos, yo necesito que hagamos algo. Yo pude diferenciar, pude observar que cuando mandé a hacer el trabajo, el trabajito es el deber de asignar, de calcular la masa molecular, hubieron algunas personas que me preguntaron cuántos decimales iban a utilizar o si utilizaban decimales. Entonces vamos a ver números significativos, ¿sí?
Una de las principales reglas de los números significativos es que el 0 no tiende a ser significativo. Es decir, que si yo tengo 150,00, estos no van a ser significativos. Significa que mi cifra va a ser 150. ¿Sí? Cuando forman números enteros, el 0 sí va a ser significativo. Después de la coma, el 0 no va a ser significativo. Significa que no va a significar nada dentro de la operación matemática. Pero sí va a ser significativo de la siguiente manera. Si el 0 se encuentra antes de la coma y después de la coma yo tengo números significativos. Es decir, que voy a tener un 1, un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9. En este caso, en este ejemplo, sí es significativo. ¿Sí? Ahora, si yo tengo 85,950, ¿este 0 de aquí sería o no sería significativo? Sí, significativo. ¿Sería significativo, sí o no? O puedo decir que tengo simplemente 85,95. ¿Cuántos números significativos tengo yo aquí? 2 del 95. 1, 2, 3 y 4 números significativos, ¿verdad? Tengo los que están antes de la coma y tengo los que están después de la coma. A este 0 no lo voy a considerar significativo. Significa que no voy a necesitar escribir tantos decimales. Ahora, en el ejemplo del primero, aquí, ¿cuántos números significativos tengo yo? 3. ¿Solo 3? Entonces sería solo 165. Porque recuerden que estos números sí son significativos. Si se encuentran, 5 números. tendría 1, 2, 3, 4 y 5. Solo cuando yo tengo los ceros acá, no sé por qué se me mueve siempre esto. Solo cuando yo tengo los ceros acá, al final dejan de ser significativos, ¿sí? ¿Qué pasaría con este número de aquí? 12,01. ¿Es significativo o no es significativo? Sí. ¿Cuántos números significativos tendría? 4. 4. 4 números significativos, ¿verdad? Muy bien, tengo el 1, el 2, el 0 y el 1. ¿Hasta ahí estamos claros o no? Solo no voy a utilizar números significativos de la siguiente manera. Como les dije, si tengo 145,8320, ¿sería significativo qué número? Y tengo otro 0 acá y tengo otro 0 acá. Hasta el 2. Y en el resultado le sale esta operación. De la operación le sale este resultado, este número de aquí. Y ustedes van a decir, son 145,832000 mol. ¿Es necesario tener esto de aquí? No, esto ya no es significativo. Pero ¿qué pasa si le sale 0,039 molar? Cuando estamos calculando molaridad, ¿sí? Molar. ¿Qué sería significativo ahí? Serían todos significativos, porque este número no se puede quedar. Ustedes no pueden decir, solo el 0 es significativo, y me da 0. No. Sería 1, 2, 3 y 4 números significativos. Significa que la respuesta sería 0,039. Pero ¿qué pasa si tengo 0,0084000 y un 1 acá? Vamos a ver. Sí, es significativo. ¿Hasta dónde sería significativo? En este caso voy a tomar significativo solo hasta esto. A estos otros ceros no los voy a tomar como significativos. Entonces tendría 1, 2, 3, 4 y 5 números significativos. ¿Sí? ¿Por qué razón, profe? ¿Por qué dice? Porque estos números ya no serían significativos dentro de la operación. Y ya les voy a explicar después resolviendo esta sumita que está aquí. ¿Sí? Entonces ahora cojan una calculadora y sumen rápido para no estar sumando uno por uno. Denme el resultado para poderles dar darles la explicación a esto. ¿Cuánto sería 52,369 más 69,2? $121.569. 569. Muy bien. Aquí viene una pregunta importante y viene algo muy interesante que ustedes deben considerar dentro de nuestras operaciones matemáticas resolviendo ejercicios en química. ¿Sí? ¿Cuántos números significativos tengo yo? 6. 6 números significativos, ¿verdad? Sí. Muy bien.
vamos a hacer lo siguiente. Nosotros, dentro de nuestros ejercicios, o comúnmente, se emplea lo siguiente. A la cantidad con menos números significativos, en este caso 1, 2, 3, a esa de ahí le vamos a prestar atención, ¿sí? Entonces, si estamos resolviendo esta pequeña suma, yo voy a considerar el resultado solo la cantidad de números significativos que la cantidad que menos números tenga. En este caso, 69,2, que tiene ¿cuántos números significativos? 3. 3. 3. Entonces sería 1, 2 y 3. Hasta aquí. Pero yo tengo que considerar algo. Tengo que considerar que este 121 puede redondearse a 122. 122. Esa sería la respuesta con números significativos. Voy a tomar solo los 3. Voy a tomar la cantidad que menos números significativos tenga dentro de la operación. ¿Qué pasa si tengo 12.3 por 5,2? ¿Cuál sería la respuesta aquí? 3.96. A ver. ¿Cuánto sería? 63. Dime la respuesta completa, ¿sí? 63.96. 63.96. ¿Cuál sería la respuesta aquí en este caso? ¿Cuántos números significativos tendría yo? 2. Y la respuesta sería 64 aproximadamente. 64. Porque voy a hacer redondeo. 64. ¿Sí? Muy bien. Ahora dividan 16.7 para 9,004. Sale 1.85473.123. ¿Perdón? 1.85473.123. 8, 5. Y nos vamos a quedar ahí, ¿por qué? Porque voy a considerar la cantidad que menos números significativos tenga, ¿sí? Entonces mi respuesta sería 1,85. No necesito escribir todo. Presten atención a eso. No necesito escribir todo lo que viene. Porque así todos vamos a tener un desastre en las tareas. Todos vamos a tener números o cantidades completamente diferentes, ¿sí? Y en el momento de rendir la lección, todos vamos a tener este problema. Ahora, ¿cómo resolverían este de aquí? Yo sé que es matemática básica, ustedes van a decir, pero profe, yo en matemática ya pasé y me exoneré de hecho. Pero ¿cómo resuelvo esta pequeña operación? 33.80. Primero la multiplicación y Luego luego la la división. Los paréntesis, ¿verdad? No se olviden de eso. Muy bien. Pero Entonces, si tienen una calculadora científica es más fácil porque puede hacer más rápido. sí, yo lo sé, pero igual no está de más explicarles eso porque no siempre van a tener una calculadora a mano. Por ejemplo, yo ahorita no me encuentro en mi casa y estoy en otro lado y no me olvidé de traer mi calculadora, entonces tendríamos que saber ese tipo de cosas. Entonces, Eso sí, profe. ¿verdad? Entonces siempre es bueno que ustedes tengan esa idea. Pero yo sé que ustedes saben más que yo porque ustedes de hecho aprobaron matemática, primero que química, ¿verdad? Química reprobé. No. Se reí. Muy bien, ¿cuál sería la respuesta aquí? Resuelvan esa pequeña operación, por favor. Puesta, profe. Sale 33.82. 33.82. 2. Ahora, ¿cuál es la cantidad con menos números significativos aquí? Tengo 1, 2, 3 y tengo 1, 2 y 3. La respuesta, ¿cuántos números significativos tendría? Solo 3. Sería la respuesta 33.8. 8. Muy bien. Vamos con la siguiente. Yo sé que esto es sencillo. Ustedes lo pueden hacer en una calculadora, pero es importante que sepan esto. ¿Cuántos números significativos vamos a utilizar dentro de nuestras operaciones?
Falta mucha gente en esta clase hoy. Pero bueno, las clases quedan grabadas ahí. Esto bota un número, digamos, multiplicado por 10 a la menos 3, un número negativo. Ya, muy bien. ¿Cómo sería ese número negativo entonces? Menos 6.62 por 10 a la menos 3. Está diciendo 6,62 por 10 a la menos. Menos 3. Menos 3, sí. ¿Cómo sería entonces esta cantidad? No me salió. Esto sería como es una o sea, tiene bastantes números que no se Vamos, pueden. notación científica. ¿Cómo sería ahí? Ustedes que vieron matemática. Ustedes son expertos. No se olviden notación científica. Por 10 a la menos 3 significa que tiene 3 ceros. 0, 0, 0. Este es 0, por cierto. ¿Sí? 6, 6, 2. ¿Sí? Porque tiene Ahora, 3 ceros. en este caso todos serían significativos aquí. Porque yo no puedo tomar simplemente 3 números significativos de este caso. ¿Sí? Eso es lo que yo quería que ustedes vean. Porque no puedo decir la respuesta es 0, profe. Hable serio, pues. Esa cosa, ¿cómo va a ser 0 la respuesta, verdad? Entonces sería 0,0062. Porque nosotros cuando hablemos en química vamos a hablar de disoluciones. En este caso, imagínense que ustedes están trabajando en algún proyecto y la respuesta les sale 6,62 por 10 a la menos 3. Y ustedes van a decir, a ver, pero aquí hay 3 números significativos, la respuesta es 0. Ustedes no se pueden equivocar cuando estén utilizando algún producto químico, ¿verdad? Ustedes van a tener que ser un poco exactos en este tema. ¿Sí? Y vamos con la última. ¿Cuál es la respuesta de la última? 0.84. 84. Perfecto. ¿Qué había después del 4? El 6. El 6. Significa que este 6 me va a redondear a 0,85. No se olviden de eso. Si tengo la posibilidad de redondear, yo lo hago. A partir del 5 se puede redondear. Del 5 para arriba, ¿verdad? Preferentemente si tengo un 6 para que seamos más exactos, si tengo un 7, voy a tratar de redondear eso. Estas serían las respuestas. Y estos 3 serían mis números significativos. Hasta ahí espero que estemos claros. Y vamos ahora a aprender algo sencillo. Antes de continuar a hacer cualquier otro tipo de cosas, necesitamos aprender a balancear ecuaciones químicas. ¿Sí? Y el primer método de balanceo va a ser el método del tanteo. ¿Sí? Tanteo, sí. Método de tanteo. Porque tenemos otro método que es el método por óxido-reducción, donde ustedes van a tener que asignar números de oxidación siempre. En este caso lo vamos a hacer. Vamos a ver, pregunta para... que no sé cómo ocultar esto. Voy a ver si... ocultar. No. Creo que es ahí. Ya. Muy bien. ¿Qué pasa con esta ecuación? ¿Sí? Miren, podemos diferenciar primero que yo tengo reacción química. ¿Sí? Yo tengo una reacción química. ¿Qué está reaccionando? Un nitrato de calcio más un ácido clorhídrico, ¿verdad? ¿Y qué me forma? Una sal. ¿Eso es un cloruro de calcio? Cloruro de calcio, muy bien. ¿Y un ácido? Ácido nítrico, ¿verdad? Recuerden, apréndanse en esos iones que yo les di, ¿sí? Miren cómo reacciona. Entonces, para reaccionar yo necesito balancear, porque antes yo de calcular moles, calcular gramos,
No se vayan a olvidar que esto es siempre un punto para que ustedes consideren antes de resolver cualquier cálculo estequiométrico. Porque generalmente yo les voy a decir, ¿con cuántos moles de ácido clorhídrico, cuántos moles de ácido clorhídrico se necesitan para formar 8 moles de cloruro de calcio? Ese puede ser el ejemplo de la pregunta, ¿verdad? Y ustedes van a decir, yo tengo un mol aquí y acá tengo tantos, y van a decir, bueno, y van a dar una respuesta después de resolver, porque no nos vamos a poner a resolver eso ahorita porque no llegamos. Pero al final ustedes van a llegar a una respuesta. Ustedes van a decir, esto y esto, y van a llegar a una respuesta. Pero no pueden llegar a una respuesta válida si primero no tengo un balance de la ecuación, ¿sí? Si yo no he balanceado esa ecuación. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Muy bien. ¿Y cómo procedo yo balanceando siguiendo las siguientes reglas? Muy bien. Voy a empezar siempre escribiendo los metales. ¿Cuál sería el metal aquí? Calcio. Calcio. Le voy a seguir por los no metales. ¿Cuál sería un no metal aquí? El hidrógeno. Cloro. Vamos por el cloro. Tengo nitrógeno. Y el hidrógeno. Seguido de los no metales voy a considerar los hidrógenos. Y por último voy a escribir los Oxígeno. Muy bien, los voy a escribir aquí en medio para que sea sencillo. Ustedes también lo van a hacer de esta forma si desean, o lo pueden hacer de otra manera, pero que se entienda. Y vamos a empezar contabilizando. ¿Cuántos calcios tengo yo del lado izquierdo? 1. Muy bien, tengo un calcio. ¿Cuántos calcios tengo del lado derecho? Muy bien, perdón, antes de continuar, me había olvidado de explicar esto. Cualquier átomo que reaccione, que se encuentre en el lado izquierdo, se van a llamar reactivos. ¿Sí? Se van a llamar reactivos. Esta flechita me indica a que una reacción o produce algo, ¿verdad? Y puede ser simplemente de esta forma o puede ser de la otra también, en reversa, ¿verdad? Y estos de acá se van a llamar productos. ¿Sí? Voy a tener reactivos y productos. Muy bien, entonces en el lado de los reactivos, ¿cuántos calcios tengo? 1. Y en el lado de los productos, ¿cuántos calcios tengo? 1. 1, muy bien. Quiero que me ayuden con eso. En el lado de los reactivos, ¿cuántos cloros tengo yo? 1. 1. En el lado de los productos, 2. y ahí voy viendo que tengo algo mal, ¿verdad? ¿Por qué tengo un cloro de un lado y en el otro tengo 2? ¿De dónde asomó ese cloro? ¿De dónde vino? ¿Cómo se coló a la fiesta, verdad? Muy bien. Y por eso necesito un balance químico. En el lado de los reactivos, ¿cuántos nitrógenos tengo yo? 2. Tengo 2. 2. ¿Cuántos nitrógenos tengo yo del lado de los productos? 1. 1. Ya estamos mal ahí entonces, ¿verdad? Hay un completo descuadre, un completo desbalance. Muy bien, ahora voy con los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tengo en el lado de los reactivos? 1. Muy bien. ¿Y en el lado de los productos? 1. ¿Y oxígenos? ¿Cuántos tengo yo acá? 6. 6. ¿Y cuántos oxígenos tengo acá? 3. 3. Muy bien. ¿Por qué les hice escribir yo a ustedes el oxígeno de último? Porque gracias al oxígeno yo voy a poder ¿sí? balancear esta ecuación. ¿Cómo balancearía yo esta ecuación? Escribiendo un superíndice o un número en estos lados de aquí, ¿sí? Ajá, pero en el ¿Ya? producto. Veamos cuánto tiempo nos queda. Miren, son las 10:30. ¿Les parece si dejamos esta clase, terminadas para la próxima clase? Sí, profe, porque ya se va a acabar la hora. Sí, porque me voy a demorar aquí bastante profe. haciendo esto. Sí, porque nos vamos a confundir así. Me voy a demorar unos 20 minutos. Entonces, para la próxima clase, terminamos el balance de ecuaciones por método del tanteo y empezamos
también el balance de ecuaciones por óxido de reducción, donde asigno números de oxidación para poder igualar. Y empezamos con cálculos estequiométricos, ¿sí? Muy bien. Ya, sí. Profe, un favor. Dígame. ¿Sí me puede habilitar la asistencia? Por favor, Liceo. Parezco la barra esa. Me olvido de cómo aparece la barra. ¿Qué era con esta? Ah, ya, perfecto. Listo. Espero que la clase de hoy haya sido entendida, no sé, me haya explicado con la clase. Si tienen alguna duda, igual estoy para ayudarles. Espero que haya quedado claro. ¿Sí o no? ¿Estamos claros o no? Estamos Sí, claros. profe. Sí, está claro, muy rápido, pero sí, algo. Sí. Bueno, olvidemos este tema del balance por ahora. Esa parte es sencilla, ¿sí? El tiempo no me dio, pensé que me iba a alcanzar el tiempo, pensé que en 10 minutos iba a poder, pero ahorita que me acabo de dar cuenta ya son las 10:30 y tengo que respetar su tiempo, ¿sí? Así que nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias por prestar atención para los que estuvieron presentes y prestando atención, y para los que no Profe. estuvieron. Voy a tratar de subir. ¿Sí? Que tengan una buena noche. Igualmente, que tengan una excelente noche, ¿sí? Hasta el día de mañana. Una buena noche. No se olvide de la asistencia, Liceo, de habilitar, por favor. No te preocupes. Voy a dejar de grabar aquí. No, ¿cómo dejo de...? No se olvide de la asistencia, por favor, Liceo. No te preocupes.